pregunta de Ciencias Sociales, la número 5. Comenzamos observando un cuadro que presenta algunos acontecimientos con unas flechas. Nos dan la fecha, o sea, el lugar histórico donde ocurrieron. Esto se llama una línea de tiempo. Aunque no está horizontal, es una línea de tiempo y nos lo sugieren las flechas. Los acontecimientos que me mencionan son: en el siglo XVI a.C., alrededor del año 1590, un grupo humano indígena desarrolla actividades agrícolas en el valle del río Calima. Corresponde a un hecho de nuestra historia antigua. En el siglo I después de Cristo, o sea, en el año 0, donde se empieza la cronología nuestra, la cronología moderna, nacimiento de Jesús. La historia se divide en dos. Es un hecho muy notable que se conoce universalmente. En el año 0, inicio de nuestra cronología. En el siglo VI después de Cristo, en el año 590, los muiscas explotan las minas de sal de Zipaquirá. Los muiscas, aquel pueblo que ocupaba la zona central de nuestro país, explotan minas de sal en Zipaquirá, épocas precolombinas. En el siglo XV después de Cristo, en el año 1492, hay un espacio en blanco, un hecho que no se menciona. En el siglo XVI, año 1537, Gonzalo Jiménez de Quesada descubre y conquista el imperio muisca, épocas cercanas a la fundación de Bogotá, que sabemos que ocurrió en el año 1538. Gonzalo Jiménez de Quesada conquista la sabana de Bogotá. En el siglo XVII, año 1631, llegan los primeros colonos ingleses a la isla de Providencia, las islas que tiene Colombia allá en el Océano Atlántico, San Andrés y Providencia. Y nuevamente en el siglo XVIII, año 1717, aparece un espacio en blanco. Tenemos después que en el siglo XIX, en 1819, se crea la República de la Gran Colombia y en 1821 se promulga la primera Constitución en Colombia, el inicio de nuestra vida republicana. Y finalmente, en el siglo XX, año 1991, tenemos la promulgación de la Constitución que está vigente, la Constitución de la República de Colombia, que se hace con énfasis en la libertad y los derechos individuales, los derechos fundamentales. Miremos la pregunta. En la anterior línea de tiempo aparecen algunos acontecimientos de la historia de Colombia. Los espacios vacíos se llenarían correcta y respectivamente con los siguientes hechos históricos. Recordemos los espacios vacíos. El primero lo encontramos en el siglo XV, en el año 1492, y el segundo en el siglo XVIII, año 1717. ¿Qué ocurrió en estos años? A. Se desarrolla la revolución de los comuneros. 1492 no es una época que corresponda con la revolución de los comuneros. La revolución de los comuneros ocurrió mucho tiempo después de que llegaran los conquistadores, esto es alrededor de finales del siglo XVIII, 1781. Esa es la época de la revolución de los comuneros. Por lo tanto, la A queda descartada. Ni modo de decir que Simón Bolívar avanza en la campaña libertadora en 1700 y pico. B. Grito de independencia en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Ya dijimos que la ciudad de Santa Fe de Bogotá fue fundada en 1538. Ni modo tampoco que en el año 1492 fuese a existir la ciudad de Bogotá. El 1492 es época anterior. La guerra de los 1000 días, que aparece como opcionada en la B para el acontecimiento del siglo XVII, no ocurrió en el siglo XVII. La guerra de los 1000 días ocurrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de 1890 y 1900. La opción C dice: aztecas y mayas se enfrentan la invasión europea. La época del enfrentamiento de los aztecas y mayas con la invasión europea sí coincide con esta época, 1492, principios del siglo XV. Panamá se separa de Colombia, ahí donde está la falsedad de la opción C. Panamá se separa de Colombia a comienzos del siglo XX, no en el siglo XVII como se presume en la línea del tiempo. Por lo tanto, descartamos la opción C.
Solo nos queda verificar la opción D, que se presume que es la verdadera, ya que hemos descartado las anteriores. La opción D dice, en 1492, recordemos que ese era el primer espacio vacío, en 1492 Cristóbal Colón desembarca en tierras americanas. Esto es verdad. Este es el año del descubrimiento de América, 1492, finales del siglo XV. Y en 1717, como nos lo dice en el siglo XVIII, se constituye por orden de la corona española el virreinato de la Nueva Granada. Aunque no precisemos bien la fecha de 1717, sí sabemos que esto ocurrió en el siglo XVIII. Y por descarte, una vez eliminadas las opciones A, B y C, sabemos que la correcta es la D.